Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss en la voz y adaptación de Raúl Ferrero. Bienvenidos amigos a nuestro programa. Vamos a orar a Dios comenzando en esta oportunidad brevemente. Dios y Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra y la oportunidad de compartirla con nuestra audiencia. Te pedimos que nos hables y que nos enseñes e ilumines por tu Espíritu Santo, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a concluir hoy esta breve serie de 3 estudios sobre los pasajes proféticos de 2 Tesalonicenses. Por favor, abra su Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a comenzar nuestro estudio sobre los propósitos del anticristo. 2 Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como opositor, él será el adversario de Dios que se opone abiertamente en contra de Dios. Podríamos decir que el anticristo será el diablo encarnado. Él es la simiente de la serpiente, según Génesis 3:15. Recordemos que Dios le dijo a la serpiente, el diablo, que la simiente de la mujer tendría enemistad con la de la serpiente. Por lo tanto, la simiente de la serpiente no es otro que el anticristo. Su propósito es obvio, es decir, él quiere ser adorado como Dios. Fue este propósito maligno lo que hizo que Lucifer se convirtiera en Satanás. Isaías 14:12 al 14 nos habla acerca de que el ángel creado dijo: seré como Dios. Recordemos también que durante los 40 días y noches de ayuno de nuestro Señor en el desierto, el diablo le llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todas estas cosas te daré si postrado me adorares. Así vemos que la única cosa que el diablo buscaba era ser adorado por Cristo. En 2 Corintios 4:4, él es llamado el Dios de este mundo. Satanás tiene sus falsos apóstoles, sus empleados mentirosos, que se transforman en los apóstoles de Cristo, mostrándose como ministros de justicia. Esto lo encontramos en 2 Corintios 11, versículos 13 al 15. Y es a través de este esfuerzo que él busca ganar la adoración de mucha gente religiosa alrededor del mundo. El diablo logrará este propósito por medio del hombre de pecado, el anticristo, y de una moderna iglesia ecuménica. Una descripción vívida de esta escena final de adoración diabólica está en Apocalipsis 13. Creo que el estudiante de la Biblia debe conocer este importante capítulo de las Escrituras, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La iglesia ecuménica del diablo se menciona en Apocalipsis capítulo 13, donde la palabra adorar aparece no menos de 5 veces. Y en el versículo 4 leemos que ellos estarán adorando a la bestia. En el versículo 8 se nos dice que sus nombres no estarán inscritos en el libro de la vida. También dice que lo adorarán todos los moradores de la tierra. Y en versículos 12 y 15 observamos la amplia influencia de la adoración al diablo. Por lo tanto, es claro que el propósito del diablo es que los hombres lo adoren. Ahora volvamos a 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10. Allí leemos: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, el camino del anticristo es preparado de antemano por Satanás, con gran poder y señales o milagros y prodigios mentirosos. Aquí tenemos una descripción del método del anticristo para tratar con la gente en aquel día. Es el método del engaño, de la mentira. Él vendrá con un poderoso despliegue de poder y maravilla que surgen de la mentira y de su deseo de engañar. ¿Y quién va a ser engañado por el hombre de pecado en aquel tiempo en la tribulación? La respuesta es los que se pierden. El verbo está en tiempo presente. 2 Tesalonicenses 2:10 dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos habrán escuchado el Evangelio,
Habrán tenido su oportunidad de recibir a Cristo y ser salvos, pero la rechazaron y ahora, escribe Pablo, perecen. Aquellos que voluntariamente rechazan el Evangelio ya han sido engañados. Los cristianos tesalonicenses habían recibido la palabra y eran salvos. En este aspecto, aquí vemos las únicas dos clases que conforman la humanidad, los que son salvos y los que no son salvos y marchan a perdición. A propósito, hacemos una pausa aquí, estimado oyente, y le pregunto, ¿en qué grupo está usted? ¿Entre los salvos o los que se pierden? ¿Está usted adorando a Dios por medio de Jesucristo o está adorando al diablo? En el versículo 10 de 2 Tesalonicenses 2, el énfasis está sobre los que han rechazado la verdad, siendo, por lo tanto, engañados por Satanás. En el versículo 11 leemos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esta es la afirmación más solemne de toda la segunda epístola a los tesalonicenses. Dios enviará un poder engañoso, el cual será un acto de retribución, de juicio sobre aquellos que escucharon el Evangelio pero que voluntariamente lo rechazaron. Cualquier violación a la ley de Dios debe inevitablemente traer consecuencias. Cuando Faraón endureció su corazón, Dios era el que había endurecido el corazón de Faraón. Cuando el rey de Israel odiaba a los profetas de Dios, entonces el Señor permitió que sea engañado, poniendo un espíritu mentiroso en la boca de otros profetas. Cuando los hombres practican la impureza, Dios los abandona a una mente corrupta y a un comportamiento inmoral. Esta dureza judicial, enviada por el justo y soberano Dios, debe seguramente extenderse a aquellos que estén en la tierra en el momento del rapto de la iglesia, los cuales, habiendo escuchado el Evangelio, rechazaron a Cristo como su Salvador. Antes de llegar a un pensamiento concluyente sobre el hombre de pecado en relación a su juicio, vamos a considerar brevemente la mentira que se menciona en el versículo 11. ¿Cuál es ese engaño al cual se refiere versículo 11? Nosotros sabemos que la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Pero el engaño o mentira aquí es el anticristo que quiere ser Dios. O bien podríamos decir, es la deificación del hombre. El hombre se hace a sí mismo un Dios. Hace un tiempo ha surgido el movimiento de la muerte de Dios. Es otro golpe de Satanás en su esfuerzo para llamar la atención del hombre hacia sí mismo. Fue esa mentira del diablo que llevó a la caída del hombre cuando el diablo le dijo a Eva en Génesis 3:5, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pablo también escribió respecto a los que cambian la verdad de Dios por la mentira y adoran y sirven a las criaturas más que al Creador, en Romanos capítulo 1. Además, Juan escribió palabras del Señor Jesucristo en Juan 8:44, y él dijo, cuando habla mentira, de suyo habla. La mentira aquí en 2 Tesalonicenses 2:11 no es cualquier mentira que los hombres aceptarán, sino que es la gran mentira de Satanás, es decir, la afirmación de que el hombre inicuo a quien controlará es Dios. Sin embargo, un punto importante que no debe pasar por alto en este texto es el hecho de que Dios usará este propósito maligno de Satanás para lograr su propio propósito. Y así tenemos el juicio del anticristo en 2 Tesalonicenses 2, versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Para fortalecer a los hijos de Dios, quienes pueden desanimarse o alarmarse innecesariamente, el Espíritu Santo les asegura que cuando llegue el momento, el hombre de pecado será destruido por el Señor Jesucristo en su venida. Cuando Él regrese a la tierra con sus santos, el golpe demoledor y decisivo será en contra del hombre de pecado. Dos verbos se utilizan para describir el destino del anticristo. Están en el versículo 8. El primero es matará, y dice a quien el Señor matará con el espíritu de su boca.
La idea aquí es que el anticristo será vencido físicamente por una palabra del Señor Jesucristo. Piense en ello, una sola palabra de Cristo y será el fin para el anticristo. El profeta Isaías hizo esta predicción cuando escribió en Isaías 11:4, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. También Juan escribió proféticamente de Cristo cuando dijo en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Ahora, sabemos que la espada es la propia palabra del Señor. Efesios 6:17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 se refiere a la palabra de Dios como la espada. Y también leemos en Job 4:9, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Va a ser un acto decisivo del Señor Jesús que dejará resuelto esto de una vez por todas. En el versículo 8, la palabra matar significa destruir completamente. De acuerdo a Hebreos 1:3, dice que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y por la palabra del Señor todos los pecadores serán condenados. Ahora, en el segundo verbo, Pablo utiliza la palabra destruir, allí en el versículo 8, y dice, destruirá con el resplandor de su venida. No es una idea de extinción, sino de ruina. No se refiere a la pérdida del ser, sino del bienestar. La palabra griega que se utiliza aquí es la misma palabra pierden del versículo 10. Cuando Jesús dijo que los creyentes no perecerán en Juan 3:16, allí leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Allí estaba asegurando a los creyentes que aquellos que confían en él no perderán su ser eterno. Cuando leemos que el diluvio en los días de Noé, la tierra pereció, allí en 2 de Pedro 3:6, significa que la tierra sufrió la pérdida del bienestar, pero no dejó de existir. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo que cuando Cristo regrese a la tierra, el hombre de pecado será despojado de todo poder y efectividad, y quedará completamente inoperante solo por la palabra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la segunda venida del Señor a la tierra resultará en una conquista gloriosa sobre el enemigo. Nuestro Señor Jesucristo se encargará del hombre de pecado que sea derrotado de una vez por todas. Ahora bien, en vista de todo esto, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Bien, leamos algunos versículos. 2 Tesalonicenses 2:15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y versículo 13 dice, vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bueno, aquí encontramos algunas observaciones interesantes con respecto a la responsabilidad de los cristianos a la luz del retorno del Señor. Vamos a considerar un poco esas responsabilidades. Primero, tenemos un consejo respecto a persistir en capítulo 2, versículo 15. Permaneced firmes. Esta exhortación es un llamado a continuar siendo fieles a la enseñanza que el apóstol les había transmitido en forma oral respecto a la palabra escrita. La palabra doctrina aquí se refiere a la doctrina cristiana. Hace referencia a la palabra enseñanza de 2 Tesalonicenses 3:6. Esta palabra significa transmisión. Aquí Pablo se está refiriendo a la verdad divina revelada que vino de los escritores de las Sagradas Escrituras por la revelación de Cristo y por la inspiración del Espíritu Santo. Las Escrituras canónicas son la revelación completa y final de Dios. Ninguna otra revelación nueva ha sido dada por Dios al hombre desde el final de la era apostólica. La palabra doctrina se utiliza aquí en buen sentido, se refiere a los escritos inspirados tal como los encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, siendo la autoridad completamente externa al escritor mismo.
Esta doctrina, que tuvo su comienzo en Dios y su continuación en su palabra escrita, debe ser sostenida firmemente. Y para ello debemos ejercitar mucho cuidado para no ser confundido por las enseñanzas de los hombres. Así vemos que las enseñanzas de Dios son una cosa y las de la Iglesia son otra. No podemos confiar en las enseñanzas de la Iglesia, pero sí en las enseñanzas de Dios, la verdad que nos fue dada por Él y que usted no encontrará en ninguna iglesia, ni denominación, ni organización, sino solo en la palabra escrita de Dios. Esa verdad se encuentra en la palabra de Dios y solo allí. Por lo tanto, aquí tenemos un consejo respecto a persistir. Se nos aconseja permanecer firmes en la enseñanza de Dios y su palabra debe ser lo supremo en nuestro pensamiento. Cada decisión que hagamos debe estar de acuerdo con la santa palabra de Dios. Mi versículo para la vida es 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y dónde encuentro la guía? ¿En las enseñanzas de mis padres, abuelos, bisabuelos? No puedo decidir por ellas, sino con las enseñanzas de la palabra de Dios. Esa es la guía. Esa es la huella para el cristiano. Ese es el mapa de ruta, la brújula nuestra. Queridos, necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios. No habrá firmeza en la vida del Hijo de Dios que descuida su Biblia. Nosotros podemos permanecer firmes en las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y esto es lo que Pablo quiere decir en el versículo 15 de 2 Tesalonicenses 2. Usted puede llegar a escuchar algo que esté mal en este programa, pero nunca escuchará algo que esté fuera de la palabra de Dios. Y es nuestro deseo enfocarla correctamente, porque la Biblia ha sido y siempre será mi libro de texto. Nunca la cambiaré por otro. Ella es la autoridad final en mi vida, y yo permanezco firme en las enseñanzas de la verdadera palabra de Dios. Ahora bien, también encontramos aquí un consejo sobre la oración. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí Pablo exhorta a los cristianos a orar por la protección del siervo de Dios. También hace un reconocimiento público de su dependencia en Dios. El verbo orar aquí está en tiempo presente. Por lo tanto, el pedido de Pablo es para que ellos continúen orando. Es la expresión de una necesidad específica. Dice, continúen orando. No oren solo una vez y luego olviden. No, yo estoy de acuerdo con la idea de Pablo. Amigos, quizás ustedes no puedan enviar una ofrenda para este programa, pero hay algo que usted puede hacer siempre por nosotros. Puede orar y continuar orando, lo cual será un gran apoyo para nuestro ministerio. Mi necesidad de oración es específica, es definida, y les pido que oren por este programa y por mí. ¿Y por qué? Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahora, en el tiempo en que esta epístola fue escrita, había enemigos que molestaban a Pablo. Es por eso que él hace este llamado concreto para orar. Y yo tengo un poco de oposición a mi ministerio. Recibí cartas en contra y algunas estaciones radiales no quieren transmitir nuestro programa, pero eso es poco. En general he tenido mucha libertad en el ministerio de la palabra de Dios. Pero amigos, este ministerio pasa por pruebas. Yo paso por pruebas. No carece de oposición al Evangelio. Y ruego a todo el pueblo de Dios que oren diariamente por esta obra de Dios. Él les bendecirá y recompensará por ello. También son exhortados a orar por la prosperidad de la palabra. Dice allí, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pablo les pedía que oraran para que la palabra de Dios corra y sea prosperada, para que tenga un progreso rápido como lo había sido entre los tesalonicenses cuando la oyeron.
Por favor, observe que aquí no es una oración por bendiciones personales, sino por el éxito del Evangelio. Esto es importante a causa de la interferencia constante de los enemigos del Evangelio. Jesús advirtió que cuando la palabra del reino es sembrada, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Creo que los cristianos deben orar regularmente, tanto por el hombre de Dios como por la palabra de Dios. Esto es tan importante. Hay tanta oposición satánica, tanto engaño satánico. Además debemos entender que el diablo no es un innovador, no es un inventor. Él es un engañador y un imitador. Lleva a cabo un engaño inteligente y por lo tanto necesitamos las oraciones del pueblo de Dios. Ore por la protección del siervo de Dios y para que la palabra de Dios sea prosperada. Este es el pedido de Pablo a los cristianos de Tesalónica. Y luego él continúa en los versículos 5 y 13 con un consejo sobre la paciencia. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta es la última referencia de Pablo en este libro con respecto a la segunda venida del Señor Jesús. Oh, cuánta paciencia necesitaban estos santos sufrientes. Recordemos que Santiago escribió, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago 5:7. La paciencia que caracteriza a Cristo mientras espera que la última alma sea salvada es la que debe caracterizarnos a usted y a mí. El propósito de la expectativa del cristiano es el regreso del Señor. Por tanto, por Él debemos esperar pacientemente. No debemos abandonar nuestra responsabilidad mientras avanzamos. Sin importar el costo, el cristiano debe ser persistente, constante en la oración, paciente. Muy bien, ahora vamos a leer versículos 6 al 8. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Esta es una gran exhortación. Nos dice que debemos ser consistentes y persistentes, que debemos continuar. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. El Señor viene, haga todo lo que esté a su alcance para permanecer fiel hasta el fin. No se desanime. Aunque el Señor llegara a demorar su venida, y a pesar de las pruebas, debemos permanecer firmes ante la cercanía de su venida. Estas son grandes exhortaciones para el pueblo de Dios hoy. No es fácil para el cristiano permanecer fiel en este tiempo de cambio. Atravesamos un período en nuestra sociedad que no nos ayuda. En los últimos años, los cristianos ganaron más dinero que nunca antes en los Estados Unidos. Han ahorrado mucho más que en otras épocas y han gastado mucho más que en otras épocas. Y eso no les ha ayudado espiritualmente. Y creo que necesitamos aprender a poner lo primero en su lugar. Creo que tiempos difíciles se acercan, mucho más difíciles de lo que podamos imaginar. Creo que las pruebas vendrán sobre nosotros aún antes del rapto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y no se refería a la gran tribulación, sino a las pruebas de la vida cristiana. ¿Cómo permaneceremos fieles bajo la prueba? Oh, seamos consistentes, persistentes en nuestras oraciones y haciendo todo lo que podamos para propagar la verdad de la palabra de Dios. De vez en cuando alguien me pregunta, ¿cuándo piensa jubilarse? Mi respuesta es siempre la misma, ¿jubilarme de qué? Yo estoy para predicar la palabra de Dios. Si yo tuviese suficiente dinero para jubilarme, ¿podría hacerlo? Dios me ha dado un don y me ha confiado este ministerio. Hasta donde sea capaz de llegar física, mental, emocional y espiritualmente, yo debo continuar y persistir en esta obra. Hay muchas personas para ser alcanzadas con el Evangelio de Cristo, mi amigo.
Mi pequeño ministerio es un segmento pequeño de la suma total de la obra de Dios, pero Dios me ha llamado a ministrar y quiero ser fiel en lo mío. Y les recuerdo, necesito mucho sus oraciones para avanzar en un ministerio como este. Muy bien, cerramos aquí este estudio y esta serie. Escríbanos y por favor, ore por nosotros. Nosotros también lo hacemos por ustedes. Será hasta nuestro próximo encuentro con una nueva serie de estudios bíblicos. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor Lehmann Strauss. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.